Jorge, entrando en materia, el reemplacamiento, algo que le dio un tremendo dolor de cabeza y que terminó Ujú. siendo uno de los puntos que anunciaron el declive del exgobernador Francisco Vega de la Madrid por allá de finales del 2016 y Sí. enero del 2017. Vuelve a ser un tema que motiva manifestaciones, motiva protestas. Hay que recordar que en 2017 las protestas se generaron inicialmente por el tema del aumento de la gasolina. Por alguna razón y por cuestiones del destino, terminó Francisco Vega de la Madrid poniendo la cara enfrente Ujú. y le vino lo del tema de la ley de aguas, que la gente se dio cuenta, las APPs y el reemplacamiento, que precisamente pretendía, igual que en esta ocasión, representar un costo para los ciudadanos para que tuvieran que modificar sus placas. Lo único es que en la administración de Kiko era en la totalidad. Ujú. Eso era lo que era un escenario todavía peor porque era para toda la población. Sí, son de estos ingredientes que se van sumando a estas grandes protestas que vivimos en 2017 en Mexicali. En Mexicali se ha concentrado realmente la protesta contra el reemplacamiento, aun cuando en Tijuana ha habido pronunciamientos, en Ensenada también, pero las movilizaciones prácticamente se han hecho en la capital del estado. Ojalá, Villa, que así como es de estéril nuestro debate de quién tiene los tacos más ricos, Ujú. hiciéramos un debate más sesudo de quién se moviliza mejor, ¿no? O quién Ujú. protesta mejor o más por lo que se considera un abuso. Porque, ojo, aquí no se habla de un acto de corrupción, se considera un abuso y algo que está afectando al bolsillo de los baja californianos. Ya después podremos concretar corrupción si es hacia dónde se destina el recurso o qué pasa con las placas de circulación. Como en su momento se acusó al propio Jaime Bonilla, al propio Kiko Vega con el tema de las licencias, que eran muy costosas, que costaban muy baratas para el proveedor y la vendían muy caras por el software para el ciudadano, ¿no? Y esto que vimos en el Congreso del Estado, muy pasivos o muy pacientes también a los legisladores del partido oficialista, planteando incrementos que pues, son muy cuestionados y que en su momento la única que terminó por cuestionar fue la diputada del Movimiento Ciudadano, Dailín García. A Ujú. partir de ahí, pues no vimos que alguien explicara a las y los baja californianos desde el Congreso ni desde el Ejecutivo debido a qué o por qué se estaban dando este incremento que va más allá de la inflación. Y tampoco debido a qué o por qué o el verdadero diagnóstico del por qué necesitamos un reemplacamiento. Porque hoy nos dicen la gobernadora y Juan Manuel Molina García Y Marco que Moreno también. y Marco Moreno, que se trataba de que estas placas que sacó Jaime Bonilla, que fueron compradas en China y que ya se despintaron o ya no sirven. Villa, algo que adolece todos los gobiernos, pero principalmente Morena, que es lo que vemos hoy en día, es la falta de diagnóstico. No nos dicen cuántas placas están hablando. No nos dicen, a ver, como son 200,000 placas de circulación, que ya se metió ya se abrió un proceso administrativo por la compra irregular de estas placas a un proveedor que no existía o que no servía, pues bueno, ya nos surge un reemplacamiento. Pero además, ¿hacia dónde va a ir destinado ese recurso netamente? Entonces, hay tantos huecos que no están llenos o que no están llenos con mucha información que la verdad es muy cuestionable este reemplacamiento y no es para menos la movilización de ayer de la ciudadanía. Jorge, hasta las de la uvita, hasta las de las uvas, se Sí. encuentran en muy buenas condiciones, muchas de ellas, ¿Sí? y que se vuelve pues cuestionable, ¿no? Que te digan, es que están despintadas, es que se encuentran ya en estas condiciones deplorables y que es mejor que, que las cambiemos todas. No cambiemos las que están mal. O sea, Uh-huh. cambiemos absolutamente todas las que se encuentran en esta situación. La verdad es que obviamente siempre se tiene que reconocer a la ciudadanía que se para Claro. de la comodidad de su hogar y sale a protestar. Sí hubo ahí un oportunismo político de algún sector, eso también hay que decirlo, Uh-huh. no por culpa de la ciudadanía sale y protesta y realiza ahí su inconformidad y eso la verdad es que lo aplaudimos, porque en Ciudad Capital siempre apoyamos la protesta y Claro. siempre estaremos del lado de la protesta, pero más allá de esta situación siempre también hay realidades, ¿no? Como las que se vivió en la protesta del día de ayer. Pero más allá de esa situación, la realidad, Jorge, es que
yo creo que no visibilizaron que podía generar este tipo de consecuencias. Yo creo que cuando se preparó la ley de ingresos se analizó exclusivamente un tema de carácter económico y no un tema de repercusiones posiblemente políticas. Y esto lo planteo porque en Ensenada vimos lo que pasó, la protesta que generó en Ensenada y que tuvo que venir la gobernadora a modificar lo que se había planteado por el Bibi y que esto, ojo, esto le puede costar el trabajo al Bibi, Sí. porque también generó protestas en Tijuana, un incremento de 5 pesos al transporte público de un momento a otro sin previo aviso, y a diferencia de Mexicali, que fue laboratorio, entre comillas, para instalar este sistema digital, en Tijuana no se hizo nada, ¿eh? En No. Tijuana no hubo entrega de tarjetas, en Tijuana no hubo planteamiento de colocar todos los sensores para poder determinar con las tarjetas. No se hizo nada del proceso que malamente se hizo en Mexicali, porque tampoco se terminó por concretar en Mexicali. Y de nueva cuenta había el diagnóstico, un diagnóstico técnico que ahí lo presentábamos en esta parte que de hecho lo podemos saber, ahorita voy a recuperar una imagen de las fallas del Bibi hasta en la manera de firmar esta iniciativa o este incremento de la tarifa. Pero bueno, ¿a qué voy con esto, Villa? Que no hay un diagnóstico que nos diga socialmente en qué va a beneficiar a la ciudadanía. Porque si hay un diagnóstico técnico, muy, muy tecnócrata, por cierto, que presenta el Bibi a través de la Junta de Limos o la Junta de Limos y que lo propone y que lo presenta el Bibi. Y esto ha sido de verdad muy cuestionado. Nadie nos está diciendo por qué es óptimo esto, más que lo que nos han vendido del incentivo, por una parte en el incremento de la tarifa, de tener la digitalización o la credencialización del transporte público, y por el otro lado de tener pues placas más bonitas. Y eso no satisface a la población. O sea, eso no me dice nada, no me entrega un verdadero servicio. A ver, hágase una pregunta usted y te la hago a ti, Villa. ¿Por qué sí sería, o por qué permitiríamos el que incrementen una tarifa del transporte y el que nos den unas placas nuevas? O sea, sí, no sé, a mí, Jorge Heras, yo digo, si el Bibi se compromete a que en 3 meses voy a tener un servicio de calidad donde voy a estar, donde si cada media hora va a llegar un transporte y a tal hora me va a dejar en el lugar y vamos a tener nuevas unidades, por ejemplo, las feas que hay en Ensenada, pues la gente va a estar de acuerdo con el incremento. No te van a decir que no. Si tú en las placas te dicen directamente este recurso de reemplacamiento va a ir directamente a pavimentar tantas calles, a tener un servicio acá, la gente te va a decir que sí, no te va a decir que no. El problema es que nadie lo justifica y nadie presenta un diagnóstico. Y al final todo se terminaría quedando o en los bolsillos de los camioneros, de los pulpos camioneros, o en la bolsa general del Estado, ¿no? Para utilizarse de manera libre a diversos sectores. Y hay que recordar que ha habido incrementos cada año, Jorge. O sea, ha habido incrementos de una u otra cuestión. Entendemos y que son incrementos más allá de lo que te da la inflación. Porque estos incrementos, la verdad es que ya se han justificado mucho y se puede comprender de alguna forma, ¿no? Si la inflación es de tanto por ciento, para no perder se da un incremento generalizado en todo ese tipo de cuestiones. Pero estos son incrementos específicos en diversos puntos, en diversas áreas, y cada año se han estado planteando. Y eso es lo que obviamente termina por generar cuestionamientos por parte de la autoridad. Evidentemente, no es malo que haya de repente motivaciones políticas en este tipo de protestas cuando la gente las arropa, cuando la gente se une a este tipo de manifestaciones. Y hay que recordar que las primeras protestas que se dieron en 2016, Jorge, no fueron multitudinarias, fueron hasta 2017, sí, pero fueron por un seguimiento. Se les logró dar un seguimiento a esta inconformidad y culminó con protestas de gran nivel, de gran peso dentro de la comunidad, y tuvieron que dar la vuelta. La gobernadora ya dio marcha atrás al tema, insisto, por el tema del Bibi, ya dio marcha atrás a lo de Ensenada. Vamos a ver qué pasa en Tijuana y vamos a ver qué pasa con el reemplacamiento, que ya anunciaron que va a haber un descuento de cierto porcentaje para reducir el impacto de la gente que quiere reemplacar. Un 80%. Antes de decir eso, mira, esto pudo haber sido pifia. Ya lo dije. Pero, no, sí, pero esto pudo haber sido pifia. Vean la manera en la que se publicó, y usted va a decir que qué absurdos o qué quisquillosos somos, pero este es un documento oficial. No pudieron ni siquiera escribir bien el nombre del Instituto de Movilidad.
Y lo ponemos ahí en pantalla, Isaac, porque dice, firmado por Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del Instituto de Movilidad. ¿Quién es ese? Todo lo conocen como Bibi. ¿Dónde? El Instituto de Movilidad Sustentable. O sea, ni siquiera pudieron, o sea, Tan urgidos estaban por publicarlo, ¿no? ni siquiera pudieron hacerlo bien, ¿no? Algo tan básico como el nombre correcto del instituto. Y a eso vamos que la ciudadanía, eso es lo que cuestiona. Eso no lo comparten ciudadanos, ¿no? No lo dicen, oye, ¿cómo vamos a creer eso si en la publicación del periódico ni siquiera está bien el nombre del instituto? Se supone que lo revisaron. Sí. O sea, ¿cuántas manos tuvieron que pasar por ese decreto? O sea, para poderlo publicar al final. Oye, pero bueno, regresando al tema de las placas, sí, como comentas, descuento que sí es importante porque, bueno, de 1,800 pesos vas a terminar pagando 350. El pronunciamiento del día de ayer de la población es, ni siquiera con el decreto estamos de acuerdo. Y aparte, Jorge, pues no que era muy importante. No, dale, no que urgía. no que urgía, ¿no? Y ahora te dan este periodo de gracia, ¿no? Para reducirlo y que llega hasta el mes de julio, si mal no recuerdo. Pero al final sigue habiendo una justificación, un argumento de reemplacamiento y que va a pedir pagándolo la ciudadanía, ¿no? Y ese es nuevamente el problema, Jorge. No nos dicen por qué son las cosas. Sí, no hay un motivo creíble. Porque, a ver, secretario de Hacienda, gobernadora y coordinador de la bancada de Morena, díganos exactamente cuántas placas no se ven. Molina decía que era mentira. Entonces, que era mentira lo del... que no incluía en la ley de ingresos la obligatoriedad. Y, pues bueno, tienes razón, que no incluía. No incluía. Y lo que es a partir del mes de julio, ya dijo la gobernadora en su decreto, así va a ser. Y no hay de otra. O sea, yo no creo que le vayan a dar reversa al reemplacamiento. Se va a mantener, lo cual sí es importante, pero esto es a partir de las protestas, ¿eh? O sea, porque el decreto es firmado también sobre la hora. O sea, hubiera sido mejor que lo hubieran establecido desde la ley de ingresos, estos beneficios del 80%. Esto quiere decir que sí les ha movido a las protestas, tanto en la reforma Iztecali, que la tuvieron que echar para atrás, como también ahora en el tema del transporte público y en el reemplacamiento también. Queda claro, Jorge, no sé cómo lo veas tú, pero tienen sus análisis técnicos, tienen algunos tipos de asesores, pero nadie les está diciendo el aspecto político, de qué puede repercutir en la ciudadanía, o qué puede repercutir en los sectores, porque de noviembre acá ha habido muchos conflictos de este tipo, ¿eh? Sí. O sea, como tú lo comentas, Iztecali también, la serie de protestas provocaron frenar ese tema. Luego, las protestas de Ensenada por el tema del transporte público, que la gobernadora al final, insisto, recularon en este tema, pero que se había hecho. O sea, porque ya el área especializada ya había dado esta línea, ya había avalado esta situación, y era bajo el argumento de una homologación estatal, cuando sabemos que el transporte público no se puede homologar en el estado por las condiciones tan diversas que hay en Baja California. Cada ciudad tiene sus problemáticas y el uso diferente en cada una de ellas. Luego viene este tema del reemplacamiento, protestas en Tijuana, agrégale las protestas habituales de tema de desaparecidos. Son tantas cuestiones que se han estado generando alrededor y nadie puede evitar incendios. Sí, y dentro de los beneficios está lo que estableció en el decreto, es que el canje gratuito para personas con discapacidad durante todo el 2025. El 80% ya decíamos, el 100% de condonación en multas por canje extemporáneo, 100% de condonación en derechos de revalidación de 2019 y años anteriores, el 50% de descuento para pensionados, jubilados y adultos mayores. Estos descuentos también vendrán, por ejemplo, para vehículos modelos 2020-2022. El primer vehículo va a recibir un 50% de descuento. Si el propietario tiene un segundo vehículo a su nombre, recibirá un 25%. Y para vehículos de modelos 2019 y anteriores, el primer vehículo tendrá un 75% de descuento. El segundo vehículo a nombre del propietario, un 50% de descuento. Este decreto no va a aplicar para vehículos chocolates, que inició su regularización a partir del 2022. Esos son los beneficios del decreto de la gobernadora. Tendrá ahora que salir de nueva cuenta la gobernadora a apagar el fuego y a decir, aquí es el decreto y vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Por qué? Porque la ficha técnica que le dijeron a la mandataria estatal, que con esto era más que suficiente para obtener dinero porque el Estado presenta un déficit para atender tema de Iztecali, no fue el correcto. Esa ficha técnica no le funcionó a la gobernadora y ese mismo discurso no le funcionó a el Congreso del Estado. Y hablando de la parte oficialista,
ahora qué discurso van, o sea, sería interesante ver cuál va a ser su nueva narrativa, porque como dijiste ahorita, Villa, pues no que era tan necesario como para dar este 80% de descuento. Por un lado nos dicen que no es económico, pero pues todo indica que sí es económico. Y cuando lo puedes recular quiere decir que no había otro trasfondo más que el económico. Exacto. O sea, al final solamente quieres terminar por pagar algo y van a reducir esta cifra. Vamos a ver al final qué tan efectivo es este planteamiento. En Ensenada sí fue efectivo. En Tijuana siguen protestas. Son pequeñas las protestas, hay que señalarlo. Pero en este escenario, la verdad es que se vuelve incierto, Jorge. Y sí, también muchas personas pueden aprovechar con intereses políticos, aprovechar cuestiones que es problemáticas reales. O sea, y esto no se les puede cuestionar. Ayer estuvimos ahí en la protesta y muy orgánico, lo cual le viene bien a la manifestación, pronunciamientos de adultos mayores, pronunciamientos de gente joven, de adolescentes, y que ¿quién ha aprovechado esto o lo ha capitalizado? La derecha. Y si en algún momento la derecha llega, la verdadera derecha, ¿no? Porque no es que este gobierno no tenga gente de ultraderecha en el gobierno, pero los grandes técnicos, si llegan a perder el poder, va a ser por este tipo de acciones, ¿eh? No realmente. ¿Por qué? Porque que eso lo voy a escribir en mi columna, pero si había un momento idóneo para hacer este tipo de cosas, sí era este. Por la aprobación popular que se tiene de Morena en los gobiernos, que eso lo que se cuestionaba también, si era un momento para una reforma fiscal, era que se tiene mayoría en el Congreso, que se tiene una aprobación popular del gobierno federal, de los programas federales y un arrastre impresionante de Morena a nivel local. Pero si no las justificas, si no las llevas bien y si no entregas beneficios, la gente te va a voltear el tema, ¿no? Sí, bien es cierto, fueron cerca de 1,000 personas el día de ayer. Yo calculo unas 500, pero los pronunciamientos, si de manera orgánica se continúa y si son más contundentes, el próximo viernes que se anunció la protesta en el Poder Ejecutivo y sigue incrementando el nivel de personas, esto se le va a complicar al gobierno de María del Pilar. Insisto, la primer protesta, porque obviamente todos nos acordamos de la multitudinaria que se dio en enero del 2017, Jorge, pero recordar que semanas atrás, hubo otras protestas que fueron las que terminaron por motivar la protesta final. O sea, hubo una protesta antes de 12,000, hubo una protesta antes que creo que era de cientos, las protestas que se dieron también en la zona de La Rosita, en Mexicali, y todas estas terminaron por materializarse en una gran protesta un domingo, en el cual pues se hablaba desde 40,000 hasta 60,000 personas, ¿no? Incluso algunos números dicen que 80,000 personas pudieron haber acudido a la protesta, que fueron sectores educativos, fueron sectores sociales, fueron sectores políticos, fueron todos los grupos, pero principalmente fue la ciudadanía desorganizada, la que nunca participa o la que poco participa, la que ese día se motivó y salió y se hizo una protesta gigantesca, ¿no? Ya por último, Villa, le hace mucho daño a la protesta que vimos ahí, por ejemplo, aspirantes del PT en la pasada elección, a gente del Partido de Acción Nacional, que aunque eran contraquiquistas, por ahí estaban, que le den mucho juego. O sea, los activistas prácticamente, los de siempre, son los que están en el entramado, ¿no? Y le viene bien porque pues ellos tienen conocimiento de ese tipo de manifestaciones. Pero sí estaría perfecto para la causa que traen ellos que las nuevas voces fueran las que tomaran la protesta. Y nuevas voces verdaderamente que tengan un sentido político, sí, porque todo esto es político, pero en beneficio de la causa. Porque sí vimos lamentablemente quienes de manera totalmente intencionada rumbo al 2027 tomaron el micrófono y se la jugaron de payaso, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.